Bienvenidos a un podcast de verdad en un episodio muy especial. Quiero agradecer a Shock.fm, a Rema Films, a Centro Mur, a los organizadores de la avenida de Fermín IV a nuestro país, y un saludo muy especial a la gente de Strikers, quienes nos permiten hacer esta entrevista en este lugar, grabar este podcast acá. Además, un gran saludo a mis queridos amigos, los pastores Emilio y Ashley Pereira de Iglesia Discípulos, quienes también han facilitado muchísimo de que podamos tener esta conversación de hoy. Fermín, bienvenido a Guatemala. No, oye, pues bien contento de estar por acá. Qué bueno tenerte. Bien contento, muchas gracias por la bienvenida. ¿Hace cuánto que no venías a Guate? Un buen rato, yo creo que fue cuando hice algunos conciertos por acá, en Quetzaltenango, en Antigua y aquí, y yo creo que eso fue hace más de 10 años. Wow. Fácilmente. 22 de diciembre de 1974. Uh-huh. ¿Qué pasa ese día? Nací yo. Sí. Nací yo en la ciudad de Monterrey el siglo pasado. Bueno, estamos casi que iguales. Este año llegas a tus 50 años. Este año llego a los 50 años, no lo puedo creer. ¿Cómo has visto? Bueno, ahora ya son más días los que has pasado del lado del Señor, sirviéndole, siguiéndole, de lo que pasaste sin conocerle. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Maravilloso. La verdad es que esto de más días fue que en algún momento, no sé por qué me di cuenta que Google podía contarte los días entre una fecha y otra fecha. O sea, no sé por qué. Y pues la verdad es que Internet te puede dar cualquier información. Entonces de repente me surgió la curiosidad, a ver cuántos días fueron de mi fecha de nacimiento a mi fecha de nacer de nuevo. Y conté los días y luego dije, ahora voy a contar los días de esa fecha hasta cuándo se cumplen más días. Y lo puse en mi calendario, así 15 de abril del 2024, lo puse en el calendario y de repente viendo mi agenda vi, se acerca ese día, no puede ser. Y hice una canción para celebrarlo. Entonces, así se siente como una celebración. Pienso, siempre recuerdo al pastor Heriberto, ¿no? Que dice, ¿para qué quiero? Porque todos dicen, se sabe muchos versículos, y ¿para qué quiero mi mente si no es para guardar la palabra de Dios, ¿no? Ajá. Entonces, siempre me acuerdo de eso y pienso, bueno, o sea, ¿para qué tengo la boca y para qué tengo la voz y para qué tengo la capacidad de hacer rimas si no es para glorificarle a Él, ¿no? Si ustedes quieren conocer más acerca de la manera en la que Fermín llegó a Cristo, pues hay dos fuentes. Uno es su más reciente libro, Sí Señor, ahí comparte algunas historias de cómo conoció al Señor, y también en el libro Por qué y cómo predicarles expositivamente a las nuevas generaciones. Ahí también hay parte de su testimonio que pueden conocer acerca de Fermín. Fermín, sos la primera persona, te lo dije anoche, que yo conozco que hace una mudanza de una ciudad a otra para ser discipulado. Yo conozco gente que se cambia de ciudad porque encontró un mejor trabajo, porque encontró una oportunidad de estudios, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se van a estudiar al extranjero, eso es una mudanza, pero nunca había conocido a una persona que viajó junto con su esposas, recién casados, y viajan a una nueva ciudad con el objetivo de ser discipulados. ¿Cuántos kilómetros hay de Monterrey a Cuernavaca? A Cuernavaca, cerca de 1,000 kilómetros. ¡Wow! Yo creo que como unos 900 kilómetros hay. Pero tiene una razón. El Señor me rescató y a veces pensamos, lo rescató de las drogas, lo rescató del alcohol. Pero eso es solamente una parte. O sea, una parte que yo tenía como Dios era la música, era el rap, y más en el momento en el que me encontraba, ¿no? Porque algunos me dicen, ¿cómo dejaste la música y la fama y de repente ya estás en Cristo y lo dejaste todo? Pues porque era mi Dios, o sea, si no lo dejaba me iba a consumir en algún momento, ¿me explico? Y lo mismo me pasa con la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey, nosotros los regios somos muy regios. Regiomontanos es la manera en que se le conoce a los de Monterrey. Y los regios somos muy regios y amamos la ciudad, pero llega un momento en el que con mi grupo, Encontró el Machete,
el disco se centró en la ciudad de Monterrey. Todo el disco, si oyes el segundo disco, es la cultura de Monterrey. Ya. Y de hecho el Sí Señor es parte de eso, es parte del orgullo. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito. Ese es el himno de Monterrey, o sea, el Ya. corrido de Monterrey. Y en parte de esa canción dice, sí señor, barrio de Monterrey, ¿no? Ah, ok. Entonces, la ciudad también representaba para mí algo así. Wow. Entonces, dejarla fue algo así también. O sea, y creo que fue lo mejor porque, no lo pensé en ese momento, pero me hubiera enfriado. O sea, seguía rodeado con el mismo ambiente. Sí. Iba a recorrer las mismas calles, los mismos sitios. Entonces, de repente, desarraigarme completamente de ahí era lo más... O sea, entiendo que dices, no había conocido a alguien así, pero para mí fue lo más natural. No fue... Claro. Era lo más obvio. O sea, necesito conocer a Cristo, donde, bueno, ahí hay un maestro que acabo de conocer, que hice un clic increíble y vamos a preguntarle a ver si me quiere dar clases, porque igual Héctor hubiera dicho no, ¿verdad? Claro. Pero él dijo que sí. Y de repente pues ya estábamos ahí en Cuernavaca. No, hombre, y algo que a mí me llama la atención, Fermín, es el hecho de que, o sea, definitivamente el Espíritu Santo es quien te guía a esto, porque también podrías haber ido a caer en manos de un mal maestro. O sea, Es cierto. Alguien que te discipulara mal. Es cierto. Y fíjate que yo llegué a Castillo del Rey en Monterrey. Y agradezco mucho el haber llegado a ese lugar, a Castillo del Rey. El pastor o apóstol, ¿no? Porque ellos le llaman así, apóstol Alfredo Ferrara, estaba pastoreando, todavía seguía en la iglesia en Castillo del Rey. Y me acuerdo, y eso lo voy a contar, porque quiero mucho al pastor Alfredo Ferrara, a su familia, porque me recibió en la iglesia, ¿no? Pero realmente yo era un bicho extraño. O sea, era realmente un bicho extraño. Entonces, me acuerdo que yo llegué a la iglesia y algo me impulsó, no sé qué, a ir a presentarme. ¿Por qué? No tengo ni idea. O sea, nadie me dijo, ve a presentarte con el pastor, ve a hablar con el pastor. Simplemente, no sé, también se me hizo algo muy natural. O sea, estoy llegando a una comunidad, pues debería de presentarme con el que está enseñando ahí enfrente. Entonces, pedí una cita y llegué a su oficina y yo llegué muy emocionado, llegué súper emocionado. Le dije, pastor, pues aquí estoy, recibí a Cristo hace poco, estoy empezando a caminar, me iba a bautizar, me necesitaba bautizar y tenía que hacerlo ahí porque no lo iba a poder hacer en otra iglesia para poder casarme, ¿no? Y entonces le platico eso y le digo, bueno, yo he hecho rap por muchos años y aquí hay 2 canciones de rap que hice y le enseñé Nueva Vida y Vuelo. Okay. Y él literalmente no las escuchó. O sea, le puso play y empezó a hablar, ¿no? Y de repente me dijo, y vas a dejar de rapear, ¿verdad? Wow. Para ponerte a alabar a Dios. Y para mí fue como, caray, ¿no? Entonces, fue muy fuerte. Claro. Yo entiendo que el pastor Ferrara viene de otra generación muy distinta a Héctor, por ejemplo, que es otro estilo de liderazgo, otro estilo de persona y otro estilo de... O sea, es músico. Para empezar, entiende a los músicos, digámoslo así, ¿no? Tiene esa ventaja. Y yo me acuerdo subirme a la reunión, esa noche había una reunión, y subirme a la reunión y yo subir las escaleras de ese lugar y decir, Dios, si tú me dices que yo deje el rap, yo dejo el rap. O sea, tú eres lo más preciado para mí. Si tú me dices que yo deje el rap, yo dejo el rap completamente. Pero dímelo tú. Así le dije a Dios. Y esa noche empezó la alabanza y yo solía tirarme al suelo llorando. O sea, estaba enamorado del Señor, cautivado por el Señor. Y una persona llegó y me tocó en el hombro. Así, y yo en el piso. O sea, yo en el piso y él me tocó en el hombro. Y yo así y me dice, Dios me dijo que te diera esto. Y me dio un cassette de rap cristiano.
un cassette de Gospel Gangstas. ¡Wow! Y de repente lo puse y fue así de esto es rap. No quiere decir que Dios me respondió a través de un cassette, no estoy diciendo eso, pero como que fue así como, caray, pareciera como que me estás escuchando de alguna manera y me estás respondiendo de alguna manera. Pero por esto de discipularme, me fui a Cuernavaca y me fui a despedir del pastor Alfredo Ferrara. Y él oró por mí, me dijo, ¿ya te vas? Sí. ¿Tienes iglesia? Sí. ¿A qué iglesia? Tal. Ok, perfecto. Déjame orar por ti. Y oró por mí. Y él en su oración dijo, yo sé que Dios, tú has llamado a este hombre como pastor. Y yo sé que lo vas a levantar como pastor y que lo vas a usar. Y yo abrí los ojos y lo volteé a ver así de, está loco. Y no estaba loco. Sí. Lo que quiero decir es, hay diferentes estilos en el lugar a donde Dios te deja llegar, ¿no? Y entiendo que digas que uno que no caíste con un falso maestro o con alguien que no te enseñara bien. Dios de alguna manera se hubiera... O sea, a Dios no lo detiene un falso maestro. Claro. Dios no lo detiene una mala enseñanza. Tarde o temprano llegas. Exactamente. Entonces, tengo muy buenos amigos ahí en el movimiento de Castillo del Rey, que amo mucho y respeto mucho, pero esa fue mi historia con el pastor Ferrara. No fue eso lo que me hizo irme a Semilla de Mostaza, fueron otras razones y demás, pero sí, caí ahí con Héctor y me enseñó a estudiar la Biblia. Si quieren conocer más de acerca de esa parte, y de veras no estoy haciéndole publicidad, lo que estoy haciendo es abreviando la conversación, sí. Pero en este libro ustedes van a encontrar más información de qué fue lo que sucedió allí en ese tiempo de discipulado y literalmente cómo Héctor Hermosillo te lanza al ruedo un día, por supuesto te está preparando, entiendo que es un grupo de hombres a los que está preparando y un día te dice, te toca predicar en la tarde del domingo, ¿verdad? Y te entrega las notas y vamos pues. Sí. Y Dios te lleva. Ahora, qué bueno que después con Semilla de Mostaza lograste grabar Nueva Vida y Vuelo. Exactamente. Porque son dos canciones icónicas de ese momento de tu vida. Fermín, has estado en el ministerio ya por más de 20 años. Has estado involucrado. Y yo sí creo que hubo un periodo donde Dios te enfocó en conocerle más, en estudiar la palabra. La música queda a un lado después del álbum Boomerang probablemente y de los que trastornan el mundo. Y como que te hace una pausa, te prepara y luego, yo digo de repente, porque de este lado así se ve, de repente vuelve a activarse esto de la música y empiezas a grabar sencillos, luego EPs. Cuéntame cómo fue esa dinámica con la música y la predicación. Bueno, dejé de hacer música porque me di cuenta que que Dios me había entregado una responsabilidad dentro de la iglesia y recuerdo perfecto el día que sucedió. Matías Romero, un pueblito afuera de la Ciudad de México, en el Estado de México, y estaba en la noche, a las 11 de la noche en sábado, ¿no? Y iba a participar en un evento, y el evento había mucha desorganización, y yo sentí que Dios me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, mañana quiero que estés enseñando a las 8 de la mañana en la iglesia. Y fue como, para mí, muy revelador, y decidí dejar de hacer música y enfocarme en la palabra. Y mi pastor me lo había dicho en algún momento. O sea, mi pastor me dijo, cuando nos quedamos como pastores, mi esposa y yo, mi pastor me dijo, vas a tener que o fusionar estas dos cosas o dedicarte solamente al pastorado. Y era ese momento. O sea, la iglesia tenía 7 años, la iglesia en ese momento, que había comenzado en Casa de María. Y se enfocado mucho, y lo saben mucho de la gente, porque desde afuera se veía así a Semilla, era evangelismo. O sea, mi pastor nos llevaba a todos lados a evangelizar, a predicar en la calle. O sea, era exagerado, era ir a la cárcel, ir a cualquier cosa, los niños de la calle. Era evangelismo. Entonces, cuando nos quedamos como pastores, de repente nos dimos cuenta que había un vacío en el discipulado. Entonces comenzamos a discipular y nos enfocamos mucho en el discipulado, ¿no? En hacer que las personas aprendieran a leer su Biblia, lo que yo viví, ¿no? De cierta manera, pero que lo había vivido de una manera personal con Héctor. Bueno, lo hicimos para la iglesia, de cierta manera. Y de ahí comenzamos el Instituto Bíblico. Y del Instituto Bíblico
la primera generación salen grandes maestros de la palabra de nuestras iglesias de Semilla de Mostaza. Y empieza a crecer todo, ¿no? Los chicos empiezan a crecer junto conmigo, muy jóvenes todos. Uno de ellos, Raúl Garduño. Raúl Garduño comenzó a pastorear a los 20 años de edad. Wow. ¿No? A los 20 años de edad. Le digo siempre, ¿estás loco? Y me dice, no, tú estás loco porque me mandaste para allá, ¿no? Y así muy jóvenes. Y bueno, ahora que regreso a la música, sucede de una manera así también muy natural. Un amigo mío me llama y me dice que le estaban invitando a formar un sello cristiano en Sony Music. Ya. Y quería platicar conmigo por si conocía algún artista cristiano o alguien así. Y yo voy y platico con él y en medio de la conversación me dice, ¿y no quieres hacer un disco? Y yo, ¿cómo? ¿Y qué tengo que hacer? Pues entregar un disco. Y literalmente Sony Music pagó todo, pagó la producción, pagó videos. No tuve que pagarlo yo de regreso. O sea, así estaba en el contrato, ¿no? No tenía que... O sea, el gasto que iban a hacer ellos no lo tenía que yo pagar con la venta de discos. Y hacían videos y todo. Y fue así como... platiqué con mi esposa y platiqué con mi equipo de pastores. Con todo el equipo de pastores. Les dije, oigan, está sucediendo esto. ¿Y qué tienes que hacer? Pues un disco. ¿Y te obligan a algo más? No. ¿Y van a pagar todo? Sí. Pues es una campaña evangelística, o sea, financiada por alguien más, ¿no? Claro. Y fue como, claro. Entonces lo vimos como una gran oportunidad para volver a estar ahí con el fin de predicar el evangelio. Y eso abrió puertas en muchos lugares, en el Vive Latino, hicimos una gira y la verdad que en los últimos años, 7, 8 años, hemos visto llegar a mucha gente a la iglesia y a mucha gente que me seguía antes, venir a Cristo y comenzar a seguir al Señor. Y eso ha sido pues una maravilla, ¿no? A mí me parece maravilloso lo que Dios ha estado haciendo en tu vida a lo largo de estos años, tanto en el ministerio pastoral como en el tema de la música, como bien estamos conversando ahora. Y parte creo que del proceso también de tu crecimiento espiritual, me imagino han sido también esos momentos de reconocer que la iglesia está conformada por seres humanos, que fallamos, que nos equivocamos, que transamos, que podemos hacer negocio del ministerio de alguien. ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Cómo has podido reconocerlo, poder lidiar con él, con esto? ¿Específicamente qué? El tema de somos humanos. De que somos humanos y que digamos, la iglesia pues no es donde todos brincamos en nubecitas de algodón. Porque sigo siendo yo. Porque veo la necesidad que tengo yo, ¿no? Veo la necesidad que hay en mí. Es algo real. O sea, creo que la Biblia me lo enseña. La Biblia lo enseña claramente. O sea, cuando yo llego a Primera de Juan y veo a Juan diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Digo, ¿por qué dice si confesamos? O sea, ¿se está incluyendo Él? ¿No? Y luego vas a Romanos capítulo 7 y dice ahí, miserable de mí, ¿no? Ajá. Lo que quiero no, es lo que no hago y lo que no quiero, eso hago. Me doy cuenta que hay una ley en mis miembros, ¿no? Y veo que es algo real. O sea, el cristiano necesita de Cristo desde el primer día que nace hasta el último día que lo llame el Señor en su presencia. Y ese es lo maravilloso del cristianismo para mí, que el Espíritu Santo viene a tu vida y permanece en ti y porque lo necesitas todo el tiempo. O sea, su misericordia es nueva cada mañana. Sé que lo decimos muy normal, lo decimos como una mantra, pero es verdad, es real. O sea, porque necesitamos su misericordia cada mañana. Entonces, pues hemos visto eso a través de los años, ¿no? Claro. Hemos visto restauración, hemos visto, o sea, dentro de mi mismo equipo de pastores ha habido personas que cayeron y que Dios restauró y que el día de hoy están pastoreando. Entonces lo veo a mi alrededor, o sea, nos vemos
cada cierto tiempo y simplemente nos gozamos de pensar, aquí estamos. O sea, no puede ser, no puede ser. Dios es bueno. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Pues es la realidad. Y reconociendo que nosotros igualmente necesitamos de Cristo, ¿no? Fermín, ayer estuvimos en una conferencia que estaba enfocada en ayudarnos a entender y a comprender de qué manera nosotros podemos edificar o bendecir la vida de las nuevas generaciones a través de la palabra de Dios. Y personalmente me llamó la atención ahí un par de preguntas, porque tuviste un momento de preguntas. Donde Qué atrevido, ¿verdad? Me vi muy atrevido así sí, de, pregúntenme lo que quieran. Y yo, Qué bueno que todo se circunscribió al tema. Pero hubo un par de preguntas que a mí me llamaron la atención, Fermín, porque tenían que ver con el hecho de que la gente espera, cuando dices, quiero hablarte de cómo alcanzar a la nueva generación. Y regularmente la gente espera que le des como un listado de los 10 consejos de Fermín Cuarto para poder alcanzar a la nueva generación. Y ayer lo que hiciste básicamente, tal vez suene muy simplista, pero fue más profundo que lo que voy a decir, nos llevaste a la palabra de Dios, nos mostraste cómo la palabra de Dios es tan relevante para el día de hoy y para cualquier generación y para cualquier edad. Y algunas personas se quedaron con la pregunta, bueno, ¿y los tips? ¿Y los tips dónde están? ¿Dónde están? Seguro que Guatemala no es el primer lugar donde te encuentras con eso. ¿Qué piensas de eso? Que es parte de nuestra cultura evangélica, el que siempre queremos que alguien nos diga esos consejos para hacer las cosas diferentes de como lo hacemos. Bueno, es que yo fui enseñado de una manera distinta, ¿no? Como lo platiqué ayer, lo primero que aprendí fue el Salmo 19 y realmente halló cabida en mi corazón y se enraizó en mi corazón esta realidad de que la predicación, que la palabra de Dios es suficiente, es completamente suficiente. Ayer comentaba que hice una serie de videos y el primer video es ¿qué es predicación expositiva? Y es básicamente la predicación que encontramos en la Biblia cuando alguien predica, o sea, esa es la manera. Y luego en otro capítulo fue qué obstáculos hay para la predicación expositiva y para mí el mayor obstáculo es que yo, que estoy enseñando la palabra, no crea que la palabra de Dios es suficiente. Claro. Eso o sea, si yo no creo que la palabra de Dios es suficiente para el trabajo ministerial, para que las personas se conviertan, tengan sabiduría, alumbre sus ojos, les dé gozo en medio de las circunstancias que viven. O sea, lo que la palabra de Dios dice. Si yo no creo eso, no voy a tener la confianza de subirme al púlpito y solo enseñar la Biblia. Siempre voy a estar buscando otras cosas. Siempre voy a estar buscando otras cosas. Entonces, yo creo que el buscar tips es algo, pues, del ser humano. O sea, siempre estamos buscando tips, siempre estamos buscando eso. Pero ayer yo me enfoqué más en exaltar la palabra y decirles, hey, aquí está todo, o sea, esto es lo más valioso que puedas tener, es más valioso que el oro y más que mucho oro afinado. O sea, ¿qué más podría ser? Porque no hay nada aquí. Entonces, ningún tip te va a poder hacer lo que la palabra de Dios hace, ¿no? Entonces, nos tratamos de enfocar en eso, tratando de apelar a eso, a ser sorprendidos y decir, no necesito nada más, ¿no? Ahora, cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta, lo que Dios usa es a hombres y mujeres. Hombres y mujeres dispuestos, hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Él y que le dicen, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Como Pablo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y ese es el método. Dios no tiene métodos, sino tiene un solo método y es el hombre siendo un reflejo de Él, porque eso es lo que somos, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que somos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos a Jesús? Por medio de la Escritura. No hay otra manera. Es por medio del testimonio que está ahí. Jesús dijo, aquí está mi testimonio, ¿no? Escudriñad las Escrituras. Ustedes creen que ahí está la salvación, pero ellas dan testimonio de mí, ¿no? Entonces conocer a Jesús. Pero cuando dicen, ¿cómo conocer el amor de Dios?
pues viendo el amor entre nosotros como hermanos, ¿no? Y ese cuerpo amando a las personas alrededor. Entonces, en realidad lo que Dios usa son hombres y mujeres dispuestos, enamorados del Señor, ¿no? Cautivados por Él y que le preguntan diariamente, ¿qué quieres que yo haga? Enamorados, cautivados, dos palabras que me Sí. llaman muchísimo la atención. Fermín, en el libro de Santiago está el famoso pasaje acerca de la lengua. Pero un versículo antes de iniciar es cuando Santiago hace la advertencia, no se hagan todos maestros. Y a mí me pareció tan interesante encontrar esa conexión entre uno y otro porque, o sea, está diciendo, no deberían de hacerse todos maestros. O sea, hay una gran responsabilidad en ser maestro. Y luego viene y habla de la lengua, de cómo este pequeño miembro del cuerpo puede causar grandes estragos. ¿Crees que debemos ser muy cuidadosos en cuanto a yo quiero enseñar la Biblia y a mí se me ocurrió enseñar la Biblia, de tomarlo con ligereza? Sí, claro. Debemos ser cuidadosos, sin duda. Más cuando la verdad es que sí, debemos ser cuidadosos. Pero no hay... Pensaba también en esto ahorita con la pregunta anterior y yo no fui a ningún instituto bíblico. O sea, yo cuando me quedé de pastor, lo único discipulado que tomé fue con mi pastor. Ya. Y literal, él me dijo, si tienes alguna pregunta, aquí está mi número de Nextel, cómprate un Nextel. ¿Te acuerdas del Nextel, que era como una radio? Sí. Y me mandas una señal y te contesto. Y yo, perfecto. Y fue así como, wow, qué increíble. Y me compré un Nextel. Nunca me contestó mi pastor. Y lo amo muchísimo. ¿Qué quería? Que yo dependiera del Señor. Entonces yo realmente me quedé como pastor solo con la Biblia en la mano. Solo con la Biblia en la mano. Entonces, pero ahora tenemos un instituto y creemos que un instituto te prepara. Claro. Te prepara. Entonces yo he tenido grupos de predicaciones positivas y soy un bicho raro. Entonces agarro alumnos del instituto, exalumnos del instituto y los meto a un taller de predicaciones positivas. Ya. Pero también agarro a otro grupo que no han estado en el instituto, pero que he visto que Dios los ha transformado y los ha cambiado. Ya. ¿Ok? Y entonces los agarro. Y entonces como iglesia y como pastores de repente nos damos cuenta así de, o sea, una persona que salió del instituto bíblico no necesariamente se va a convertir en un pastor. Ajá. Y no necesariamente tiene el don para enseñar. Y no necesariamente Dios lo está llamando a enseñar la palabra de Dios. Porque hemos visto gente que se gradúa del instituto y a veces ni siquiera conoce al Señor. Porque no es un asunto intelectual. Ajá. Y luego tenemos este grupo de chicos que están enamorados del Señor porque Dios los transformó y ves evidentemente los cambios en su vida y su transformación y quieren todo con el Señor. Y ahí están pegados y van y de repente algunos de estos entienden algunas doctrinas más que estos. Ajá. Que las estudiaron, las conocen, pero no las entienden, ¿no? Pero de repente a este grupo de acá le falta doctrina. Porque de repente se topan con varios pasajes y luchan con ellos, ¿no? Claro. Y se sabe, pero esto, ¿cómo? Pero acá, ¿no? Entonces de repente nos hemos dado cuenta que no es ni una ni otra, sino quizás una combinación de ambos, ¿no? Pero definitivamente sí, tenemos que tener cuidado. Y a mí me ha pasado, o sea, como pastor me ha pasado cometer errores también. Fermín, me parece interesante lo que estás hablando, porque lo que entiendo es, a nivel personal, yo debo ser una persona que debe aprender a leer su Biblia, a estudiarla, a conocer del Señor, o sea, a profundizar en ella, o sea, sacarle el jugo a mi tiempo con Dios y su palabra. Todas las personas. Todos los creyentes. Ajá. Pero ya el venir y pararme en un púlpito o en un lugar a enseñar, ya ese es otro tipo de llamado. Es una función dentro del cuerpo, ¿no? Si Dios te llama a esa función, gloria a Dios, ¿no? Sí. Qué interesante eso. Jesús dijo de los fariseos, a mí me llamó tanto la atención eso porque él le dice a la gente, hagan todo lo que ellos les digan, pero no vivan como ellos. O sea, me pareció interesante porque Jesús es como validando la enseñanza. O sea, tienen buenos maestros y les enseñan bien, pero no vivan como ellos. ¿Cómo Qué fuerte, ¿no? Sí, o sea,
Y lo digo porque no sé si te has dado cuenta que también en este tiempo, si uno viene y se convierte como en un promotor de la enseñanza o la predicación bíblica, rápido dice, fariseo. Sos un fariseo porque no le das la libertad. Sos un religioso porque no dejas que uno también ponga un poquito de su salsa a los tacos cuando predica. O sea, sos un religioso. Pero realmente Jesús no tenía un problema con el religioso como tal en el sentido de lo que enseñaba, sino cómo vivía. ¿Cómo logramos conectar lo que se predica con lo que se vive? Wow, qué increíble. Sí, es bastante común eso. ¿Cómo lo logramos? Pues viviéndolo, o sea, dejando que la palabra de Dios impacte tu vida. O sea, Jesús en Mateo 7 dice, saca la viga de tu ojo, ¿no? Y entonces verás bien para ayudar a tu hermano y quitarle la paja. Poner en práctica la palabra es algo doloroso, en realidad, ¿no? O sea, cuesta trabajo y es doloroso y implica tener que reconocer, dejar, seguir, tantas cosas que tienen que ver con el hacer en nuestra vida, ¿no? Y hay una bienaventuranza, Santiago lo dice, ¿no? Bienaventurado, ¿no? Hay una bienaventuranza para aquel que vive la palabra y que hace la palabra y que es un hacedor y no un oidor olvidadizo, ¿no? Y sí, muy interesante lo que acabas de decir, muy interesante lo que acabas de decir. Siempre tenemos a los fariseos como una especie de personas contrarias a Jesús, enemigos de Jesús y demás. Pero es cierto, incluso Jesús dice, si no tienes la justicia mayor que la de los fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Y implicaba algo mucho más profundo, ¿no? Ahora estamos en el libro de Isaías y estamos entendiendo muchas cosas más todavía acerca de eso, ¿no? Porque justo pasamos por el pasaje donde le dice a Isaías, ok, este es tu llamado, ve y tápales los ojos y tápales los oídos y que aun cuando vean, no vean, ¿no? Y aun cuando oigan, no oigan, ¿no? Y endurece sus corazones y es así como, caray. Entonces, hace poco me topé a alguien de por acá y él enseñaba con parábolas, ¿no? Y entonces me la quiso manejar por ahí. Me dijo, pero ¿qué piensas de que Jesús enseñaba con parábolas? Y le dije, ok, pero ¿qué es una parábola? ¿No? Porque luego uno piensa que una parábola es hacer más sencilla una enseñanza y no es así. Las parábolas no se entienden, o sea, en realidad. Y es entendible para aquel que pueda entender y no es entendible para aquel que no pueda entender. Es así de simple, es realmente un misterio, una parábola en ese sentido. Y yo le dije eso, le dije, pero ¿qué piensas de esto? Porque Jesús dice que le hablan parábolas para que viendo no vean. Y entonces se quedó esa persona así como, caray, sí es cierto, ¿no? Entonces utilizamos de repente esa forma de enseñar pensando que esa es la forma en que Jesús enseñaba, pero en realidad no, o sea, una parábola pretendía no traer más juicio a una persona que no está entendiendo. O sea, ya no me estás entendiendo, entonces ya no entiendas más. Wow. Para no traer más juicio a tu vida. Pero si me estás entendiendo, entonces vas a entender más, ¿no? Y vas a querer más. Y eso es una parábola. Entonces, realmente, ahora que estamos en Isaías, estamos entendiendo un poco más. Creo que el problema más peligroso es hablar, pero mi corazón esté lejos del Señor. Como lo dice Jesús, ¿no? Sí. Eres un sepulcro blanqueado, ¿no? Por fuera estás muy limpio, pero por dentro estás podrido, ¿no? Entonces, ese es el peligro más grande, ¿no? Fermín, ayer también en esa conversación, también en este libro, ¿Por qué y cómo predicarles expositivamente a las nuevas generaciones? Tenés una tesis bien clara, es prediquemos la palabra de Dios, enseñemos la Biblia y ella va a cumplir su objetivo. No importa si es un niño, no importa si es un adolescente, un joven, un adulto, o sea, hay que exponerlo a la palabra de Dios y ella hará su trabajo. ¿Así de sencillo es? Así de sencillo es. Así de sencillo lo hemos visto. Lo hemos visto funcionar por muchos años, en realidad.
Nosotros, por ejemplo, no somos una iglesia que haga llamado todos los domingos. No hacemos llamado. Y a veces gente se pone muy nerviosa. Es que se fue sin recibir a Cristo, ¿no? Sí. Le digo, bueno, pero ¿qué es recibir a Cristo? ¿Qué es creer en el Señor? O sea, no es nada más decir una oración y ya, es una vida transformada y una vida... Y esa vida transformada solamente se va a lograr a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que hemos visto y confiamos en eso, confiamos en que es la palabra exponiendo la verdad de la palabra lo que va a llegar al corazón de las personas. Me recordaste la historia de Zaqueo, cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, tiene este tiempo de convivencia y entonces hay una reacción, no sabemos por qué o cómo, pero Zaqueo dice, espéreme, voy a devolver esto que he tomado y voy a dar un poco más, voy a dar a los pobres. Y Jesús dice una frase que me llama tanto la atención porque dice, hoy la salvación ha venido a esta casa. Espérame, pero si no hizo la oración del pecador. Exacto. Ajá, pero hay algo, hay una transformación interna. Totalmente. Y creemos que eso es lo que... Ese tiene que ser nuestro objetivo. No que digan una oración, sino que su vida sea transformada, que tengan un nuevo nacimiento. ¿Cómo ha evolucionado Fermín en cuanto a su trabajo de composición de un boomerang a un más días? O sea, ¿sientes que todo esto que has estado aprendiendo a lo largo de los años de la palabra también ha hecho más, ha fortificado más tus letras en cuanto al mensaje que estás transmitiendo? Wow, qué interesante. Justo he estado escribiendo mucho, he estado escribiendo bastante. Me he tratado de relajar y no, porque escribir es algo muy interesante. O sea, el proceso creativo es algo muy, muy interesante. Y justo me voy a desviar un poquito, pero justo el año pasado estuvimos 10 semanas sirviendo en una iglesia en Madrid, toda mi familia y yo. Una iglesia pequeña ahí en Madrid. Nos invitó el pastor Esteban y nos fuimos 2 meses y cacho, ¿no? Y enseñando los domingos ahí. Y tuvimos la oportunidad de viajar a diferentes lugares y entrar a diferentes museos y conocimos un poco más del arte, en ese sentido de arte de hace siglos atrás, ¿no? Y nos dimos cuenta, para mí fue muy revelador ir a la casa de Monet y ver que, o sea, yo no lo sabía, realmente no soy un estudiante de arte, pero él creó este lago de lirios, el cual entonces pintó. O sea, él no estaba haciendo otra cosa sino retratar la realidad. Igual Van Gogh pintó cuadros y uno lo ve y dices, es un cuadro. Pero nos llevaron al lugar donde vivía y literalmente nos pusieron el cuadro enfrente y vimos hacia el frente y dijimos, está pintando lo que está aquí enfrente de él, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy revelador eso. El arte refleja la vida, o sea, refleja lo que hay alrededor. Eso es, ¿no? En ese sentido. Entonces, me he tratado de relajar mucho en cuanto a eso, porque siempre uno, incluso como cristiano, de repente te frenas para decir qué puedo escribir y qué no puedo escribir, y qué puedo decir y qué no puedo decir. Y me he tratado de relajar mucho para escribir de una manera que fluya más naturalmente, retratando lo que estoy viendo. Escribí un EP de 7 canciones que va a salir pronto. Y y es toda una historia. Ya lo escucharán y ya les platicaré más cuando comencemos a promocionar ese EP. Pero a tu pregunta, pues ese EP se lo he estado enseñando a mucha gente, sobre todo a gente no cristiana. Y les sorprende las conclusiones a las que llega la lírica de ese disco. Y de repente me dicen, y algunos incluso están tan desconectados de mi vida y son personas que estoy conociendo que no saben que soy pastor. O sea, así de desconectados están. Wow. Entonces ya cuando escuchan todo el disco y lo escuchan y dicen, es que cuando dices esto y cuando dices esto y cuando dices esto, y les digo, es que no sé si sabías, pero soy pastor. ¿Cómo que eres pastor? No. Y entonces les digo, es que este disco no podría haberlo escrito a los 20 años. Lo tuve que haber escrito hasta ahora. Entonces la respuesta es sí.
O sea, todo, o sea, creo que al escribir estás llevando todo el bagaje de los años anteriores, ¿no? Y de lo que has estado aprendiendo y de lo que has estado recibiendo y observando y haciendo, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso. Este disco nuevo no pude haberlo escrito cuando tenía 20 años, definitivamente, ¿no? Interesante. Otro detalle que he visto es cómo te has estado conectando con exponentes del género de lo más reciente, de los nuevos, de los más jóvenes. Supongo que en esta visita a España es donde haces una colaboración con una pareja de hip hoperos, raperos españoles, pero también estás con Neto Peña, estás con otros exponentes de música. Cuéntame cómo se han dado esas oportunidades, tanto con creyentes como con no creyentes o que están empezando en la... Yo siempre que te escucho con alguien que tal vez todo el mundo dice, ese no es cristiano, digo, para mí que Fermín ya lo está discipulando y no sabemos, pero ¿cómo ha sido eso? Ha sido muy curioso. Una canción en especial, la de La Misión 3, que la hice con Darius y con Secan. Pues Darius, cuando regresé a la música, me lo topé en la disquera, porque él estaba en la misma disquera. Ya. Entonces él empezó, iba por un pasillo y empezó a escuchar rap y dijo, a ver, ¿quién está rapeando? Esa es la voz de Fermín, ¿no? Sí, Fermín está firmado acá. ¿Y cuándo viene? Mañana viene. Y lo saludé ahí y me acuerdo que él... su rap es muy grosero y él lo sabe, o sea, no se va a ofender si yo digo que su rap es grosero. Claro. O sea, lo es, o sea, así es, ese es su estilo, esa es su forma, esa es su visión. Él está transmitiendo lo que él piensa, ¿no? Entonces, cuando me ve, me dice, deberíamos hacer una rola juntos, ¿no? Y luego se me queda viendo y dice, no, ¿verdad? Como que tu estilo y mi estilo son completamente distintos, ¿no? Y le dije, pues sí, pero me dice, voy a buscar una manera para hacer una rola, ¿no? Y yo, perfecto. Y ya después de años encontró la manera. Me incluyó dentro de una canción de él, yo como pastor dentro de la canción. Y encontró la manera, y eso es admirable de él. Y me tienen mucho respeto y creo que me aprecian mucho ellos. Y a través de hacer esta canción hemos podido conectar y hemos estado cerca de ellos en momentos claves dentro de su vida. Entonces, obviamente mi primer filtro es mi esposa. Como ves, hacer una canción con ellos, ¿no? Mi segundo filtro es mi pastor. Como ves, hacer una canción con ellos, ¿no? Y lo que veíamos era esta oportunidad que él nos estaba dando de predicar dentro de una canción suya. O sea, básicamente eso, ¿no? Hablar de la eternidad en una canción de él, ¿no? Y mi pastor cuando me dijo fue, o sea, ¿quién le va a ir a hablar a ellos? O sea, ¿a quién le van a abrir la puerta para ellos escuchar acerca del evangelio? O sea, sí, ahí es donde tienes que estar, ¿no? Entonces fue como muy claro de parte de mi pastor, de mi familia, vayamos. Y sé que provoca ciertas cosas, pero la gente que me conoce. Entonces yo publiqué que iba a hacer una canción con Darius y hubo varias personas en mis redes, no muchas, pero varias personas diciendo, ya regresó al mundo, vean, lo único que quiere es fama, lo único que quiere es dinero, y así, diciendo. Y yo no le contesto porque cuando una persona me escribe en mi muro público y no me escribe por privado, lo único que quiere es discutir. No le importo yo, en realidad. Le importa a esa persona, le importa su argumento y su discurso y ponerse a pelear enfrente de todos. Entonces yo generalmente no les contesto, ¿no? Y entonces gente le decía, espérate, no ha salido la canción. Espérate, no ha salido la canción. Y ya que salió la canción, esa persona ya no dijo nada. Porque se dio cuenta que no estaba haciéndome yo a ellos, sino que ellos literalmente me abrieron una puerta para decir lo que yo quería decir en esa canción. Fermín, Entonces, perdón que te interrumpa, porque creo que para conectarlo, ¿crees que Dios, con todo lo que ha trabajado en tu vida este tiempo, te ha fortalecido de tal manera? Yo estoy hablando obviamente pensando que somos humanos y fallamos, ¿ok? No estoy diciendo que sos un superhombre, pero lo que quiero decir es,
que te ha preparado para un momento como este? Pues creo que Dios es fiel. O sea, tampoco me voy a poner en riesgo de una manera inocente o sin pensarlo. O sea, para empezar tengo una regla. Yo voy a cualquier lugar que involucre, y todos ellos lo saben porque me han invitado y me han contratado incluso, ¿no? Yo voy con alguien de mi familia siempre. Yo no viajo solo. Yo nunca viajo solo. Yo viajo con mi esposa o viajo con una de mis hijas o viajo con alguien que me va a acompañar y va a estar conmigo todo el tiempo. Y es una manera para mí de protegerme de cierta manera, ¿no? En muchos sentidos. Claro. En muchos sentidos. Pero Segunda de Corintios 5, justo antes donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahí me dice que el amor de Cristo me constriñe, dice, para pensar en esto. Si uno murió, entonces todos morimos, ¿no? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que murió y resucitó, ¿no? Entonces, y luego, inmediatamente después, dice, a los que conocimos en la carne ya no los vemos así, ¿no? Ya no los vemos de esa manera. Y no sé, no estoy diciendo que Dios me ha fortalecido. Dios me ha dado el poder ver la necesidad en estos chavos. ¿Me explico? Y hemos tenido conversaciones profundas. Claro. Simplemente es eso, hemos tenido conversaciones profundas. Y mis hijas, y no quiere decir, y lo digo así con claridad, no quiere decir que yo llego a esos lugares, estoy en un camerino y levanto la voz y ahora me escucha. No, eso yo no lo hago, ¿no? Y yo voy con mis hijas y demás, y mis hijas están orando, o sea, tienen también una pasión por las personas. Y luego salimos de ahí y a lo mejor en una ocasión no hubo una oportunidad de hablar. No hubo una oportunidad, o sea, no. Y yo salgo de ahí y digo, chale, o sea, no hubo, o sea, estuvimos atentos viendo y la posibilidad, no hubo la oportunidad. Y mis hijas me dicen, papá, o sea, simplemente que te vean con tus hijas está dejando algo dentro de sus corazones, ¿no? O sea, simplemente que te vean y que estás ahí y que estás presente, está dejando algo en sus corazones. Y yo digo, ok, gracias por acompañarme y gracias porque me estás animando, ¿no? Entonces, realmente estamos, o sea, Jesús cuando manda a sus discípulos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, el mandato es a ir, el imperativo es ir. Y mientras vas, entonces nos estamos yendo. Claro. Es lo único que estamos haciendo. ¿Me explico? Sí. Estamos yendo. Y mientras vamos, estamos orando, buscando oportunidades y confiando en que Dios va a hacer la obra en las personas, ¿no? Acabas de mencionar a Tere y a tus hijas. ¿Cuál es el lugar que ocupan en tu vida? Por supuesto, hay una canción dedicada a Tere, Sí. que te cuento que muchas de las personas que me la han pedido por la radio, una persona me mencionó que el día de su boda también sucedió lo mismo que sucedió en su boda, lo de la mariposa. ¡Órale! Sí, entonces me dijo, por favor ponla, porque para nosotros con mi esposa es significativo, ¿verdad? ¡Qué lindo! Pero Tere y tus hijas, ¿cómo son el lugar que ocupan en tu vida? Pues yo un poco lo digo en uno de los últimos capítulos de este libro. Cuento una pequeña historia de Camila, una pequeña historia de Valentina y otra pequeña historia de Roberta. Y solo en mí existe un peso de... Ellas son las que me ven, ellas son las que me conocen más que nadie. O sea, mi esposa es la que más me conoce. Pues sí, es con la persona con la que más tiempo paso, y mis hijas también. Entonces, si hay algo que quisiera evitar es decepcionarlas a ellas. ¿Me explico? ¿Qué lugar ocupan? Pues son, lo he enseñado, ¿no? Lo único que puedes sacar de este mundo.
O sea, de este mundo no puedes sacar nada. No puedes sacar dinero, no puedes sacar fama, no puedes sacar nada, absolutamente nada. Lo único que puedes sacar es personas, ¿no? Claro. Llevándolas al cielo. Es lo único que puedes llevarte al cielo, personas. Entonces, para mí, ¿qué te digo? O sea, para mí es lo único que me puedo llevar. Mi familia, mis hijas, mi esposa. Entonces, creo que con eso doy a entender el valor que tienen para mí, ¿no? Y lo importante que son para mí. Porque si es lo único que voy a sacar de este mundo, sin duda busco siempre estar ahí para ellas. Tenemos una relación muy bonita. Y las tres son una belleza, la verdad. Qué bonito escucharte expresarte acerca de ellas de esa manera. En estos últimos minutos que tenemos de conversación, Fermín, me gustaría que pudieras dirigirte directamente a quienes están viendo este podcast y pudieras compartir lo que en este momento Dios ha estado trabajando en tu corazón, en tu vida, y que podría ser una perla que te gustaría compartir con nosotros. Uy, wow. Bueno, muy interesante. Justo en mi devocional estoy en 2 de Samuel y estoy viendo a Absalón y su rebeldía, y a David, y justo estoy en esa sección, y lo importante que es tener el tiempo, entender los tiempos y entender los momentos y entender la inversión de tiempo. David, junto con David, es interesante, pero y lo puedes ver en la palabra. Saúl fue un pésimo líder, ¿no? Pero tuvo un gran hijo que fue Jonatán. Ajá. Un gran hijo. Es así como, ¿por qué? O sea, Sí. que no debería estar, o sea, no cuadra, ¿no? Pero pues es la gracia de Dios. Y David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo hijos muy malos, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Y de repente, al ver la relación de David y Absalón, yo veo una falta de corrección, una falta de amor en realidad. O sea, regresa Absalón después de varios años y ni siquiera lo recibe y no lo atiende, y pasan 2 años y no lo atiende, y es como, ¿por qué? ¿No? Entonces, justo acabo de pasar por el momento en que David se entera que murió, y cómo Joab se acerca con él y le dice, ¿por qué estás llorando por él? O sea, aquí ha habido mucha gente que arriesgó su vida, ¿no? Para estar a tu lado, y tú estás llorando por Absalón. O sea, nada más nos estás dando a entender que si nosotros hubiéramos muerto no hubiera pasado nada, pero como murió Absalón, entonces todo está cayendo. Wow. Y es algo muy, 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 muy fuerte. Lo platicaba con mi esposa y decíamos, pero es entendible, pues es su hijo, ¿no? Sí, pero en vida no lo recibió, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Estaba siendo muy egoísta. Solo digo esto. Ten cuidado con estar ensimismado, porque muchas veces nos ensimismamos y dejamos de ver a nuestros hijos y atender con cuidado, ¿no? Y con tiempo y con amor a nuestros hijos. Y esos pequeños flachazos de egoísmo de, es que este es mi tiempo, esto es para mí, yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Después te vas a arrepentir de esos momentos, ¿me explico? Qué mejor, o sea, no llores a Absalón después, ¿no? No vayas a estar llorando a Absalón después y haciéndole creer a todas las personas que es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Cuando en realidad no le diste la importancia en el momento. Y con esto quiero decir, lo que acabo de decir en 2 Corintios 5. O sea, si has muerto con Cristo y ahora vive para Cristo, no vivas para ti mismo. Y vivir para Cristo es vivir para los demás. Y las personas que están más cerca de ti es tu familia, son tus hijos, ¿no? Gracias, Fermín, por estos minutos que nos concediste, esta conversación tan deliciosa que hemos tenido.
Gracias por subir los mensajes de Semilla de Mostaza en las redes sociales. Yo estoy seguro que mucha gente te va a decir, usted es mi pastor o eres mi pastor y tal vez no lo sabías. Gracias por lo que hiciste en pandemia, esas transmisiones que hacías en tus redes sociales, esos devocionales que compartes. Gracias por las canciones que estás sacando, grabando, produciendo. Y pues estaremos a la expectativa de lo que viene con este nuevo EP que tienes en mente. Sí, claro. Estén esperando nueva música y bueno, estamos para servirles. Ahí andamos. Escríbanme ahí por Instagram. Yo siempre contesto. Solo que no me pongan hola nada más. Si me ponen hola nada más, no les contesto. Pero si me ponen algo ahí, sí les contesto. Excelente, Fermín. Venga. Gracias por tu Roberto. tiempo. Muchas Amigos, gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de hoy de un podcast de verdad. De veras quiero agradecer muchísimo a Shock.fm por la oportunidad que nos dio de usar un tiempo de la radio para poder tener este tiempo. Gracias a Strikers por prestarnos sus instalaciones, el Hotel Barceló, Rema Films por el excelente trabajo en la grabación de este podcast y a todos los que de una u otra manera estuvieron involucrados en él. Yo les invito para que no se pierdan nuestro próximo episodio. Comenten este episodio aquí en el área de comentarios. También compartan con sus amigos y lo mejor de todo es que se suscriban al canal de Un Podcast de Verdad. Hasta nuestro próximo episodio. Adiós.